Y habla, lo que tengas que hablar, venga. Buenas tardes, amigos del YouTube. Hoy por fin ha llegado el día. El desafío de Andorra. Muchos meses preparando esta carrera. Nos encaminamos hacia la maratón del Sims. 42 kilómetros, 3000 de desnivel positivo. Y bueno, hoy es jueves 10 de julio. Estamos a unos 10 kilómetros que hemos pasado a Lleida, o 15. Y nada, hemos hecho... 50. No, bueno, no sé, tanto. Y nada, una paradita y 60 kilómetros. en 1 hora y media estamos en Andorra. Y a partir de ahí veremos los acontecimientos, cómo se van sucediendo. Vamos a tomar café. ¿Algo más? Todo cafecito. Es verdad todo, ¿no? Todo muy bien. Todo es verdad. Todo verdad. Vale. Vale. Muy bien. Vamos a tomar café. Vamos a ver. Bueno amigos, pues ya estamos en Ordino, hemos llegado al hotel, hemos tenido suerte, justo donde hemos parado era el hotel, que es así de pizarra, ¿no? ¿Es esto? Ahora gira y que se vea. Ahora giro. Justamente estamos en línea de meta, o sea, esto es una auténtica maravilla, ¿no? La salida está ya a 50 metros por abajo. Sí, y nada, voy a girar para que se vea. Ahí es donde está todo el mogollón, ¿no? Me ha parecido, ¿no? Sí, ahí arriba. Sí, bueno. Por ahí, pues no sabemos Debajo de la iglesia, la si plaza. serán aquellas las montañas que hemos de subir, en fin, no estamos orientados aún bien, pero esto es una preciosidad. Tenemos el coche aquí justo abajo y esto, vamos, son las 10 menos cuarto y nos vamos a ir a... Amenaza tormenta. Nos vamos a ir a ver si encontramos un sitio para cenar. Salva está ahí arriba. Mira, saluda desde tu gatera. Ahí arriba, como el buitre, como la limoche. Lo vamos a dejar ahí solo porque es que parece que, por si acaso, en fin, el sonido de las Islas Galápagos, las apneas y tal, y nosotros vamos a estar aquí. Y ya te digo, la ventana, las vistas, tal, muy bien. Ya luego Esto está de lujo. Está muy bien, muy bien. Luego organizaremos todo. Tenemos hasta, mira, hasta batas, el batín y todo. Esto es una maravilla. El baño. Y un enchufe y todo. Fantástico. Antumaca. Bueno amigos, pues ya veis que estamos a punto de dar cuenta de la cena, que estamos que no podemos ya, de hambre. Son las 10:30, de milagro hemos encontrado un sitio abierto aquí en Andorra, porque ellos cenan muy pronto, pero en fin, hemos tenido suerte y parece que hay calidad en los productos. ¿Bien todo? Tirándole. Vamos con el festín. Fenómeno. Bueno, un brindis. Espera. Por la carrera. Buenos días, 6:30 de la mañana y vamos a ver la salida de la ronda del Sims. 170 kilómetros, el desnivel no me acuerdo, creo que son 13.000. ¿Desnivel cuánto es? 13.000. ¿Cuánto? 13.000. 13.000. O sea, ahí es nada. Y Un estos paseo. tíos son dioses. Vamos a verles un poquito. Vale chicos, sois grandes. ¡Ánimo! Ale, ale.
també per animar i escalfar-nos una mica la fantàstic grup de Batucada. Batoca 2, we have ready the guys from the Batucada to warm up a little bit. Starting point, how are you? Hola. Buenos días. And we are here with Angelou with the camera. People with the Batucada, guys, let's go. 3, 2, 1, let's go.
Bueno, pues esta ha sido la salida de la impresionante ronda del Streams. Qué gente, ¿no? Hay gente como va. Superhombres, superhombres y supermujeres. ¿Qué van a estar? 3 días, ¿no? 13.000 positivos. Algunos no vuelven. Uno decía que estaba de luna de miel, el que han entrevistado decía que era de Canarias y estaba de luna de miel. O sea, la luna de miel es dejar a la mujer tirada aquí 3 días, no sé, es así que aguanta más que las nuestras, ¿no? O sea, la luna de miel viene aquí y se va al solo por ahí. Eso sí que es amor. Eso es En fin, bueno, pues nada, vamos a desayunar, que la huequera ya está ahí. Vale. Bueno, pues aquí estamos dando vuelta por Andorra, de tiendas, preparando la maratón de mañana y mirándole que vamos a hacer un brindis por la maratón. No, mira, le hablo a la foto. Un brindis... Un brindis Por la por la maratón de Ordino. Bueno, pues estamos aquí preparados para comer al lado de la salida y a ver si seguimos comiendo algo de pasta para la carrera de mañana. Estar con buena carga, ¿no? Ya se me ven los ojos. A ver si va a poder ser. Que ya no nos queda nada. Que estamos saliendo de aquí un rato por aquí mismo y empezando la maratón. Nos quedan horas, después de meses de preparación. Esto es, ha llegado ya el momento. Bien, 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 vamos. A mí me sonaba que era ahí. Bueno, estamos con los auténticos supervivientes. Van a acometer la Celes Trail nada menos. 80 y... ¿cuántos son? No, 83 kilómetros. 83, esos 3 no son... Además, vamos equipados. Vamos un equipo perfecto. Y bueno, nosotros somos mucho más modestos, pero ellos ya son élite prácticamente. Y salen a las 12 de la noche y la previsión, pues por lo menos 20 horas o algo así, ¿no? No, 20 horas, no, menos, no. ¿Menos? Yo 20. Entre 16 y 17 Yo horas. si hago 20 firmo. Bueno, nada, pues... Si hacemos más de 20 horas, estamos muertos, vamos, más de 20 horas ya. Y con luna llena y todo, ¿no? Pues me llena. Petín. Y que no haga mucho frío. Eso se agradece. Bueno, frío sí que hacía anoche bastante. Ahí no sé yo. Pero bueno, por lo menos parece que el tiempo es bueno. Mucha suerte. Disfrutaremos. Que vaya muy bonito. Bueno, Campeona. Campeona. ole. Intentaremos acabar. ¡Yeah! Shh. Shh. Que no se os ve. Es vídeo, pero quería sacar esto, mira, mira. Cómo se vuela todo. ¿Es aquí? Señores, síganme. Caballeros, aquí se encuentra situado. Hostia, qué chulo esto. Increíble. ¿Dónde es? ¿Aquí mismo? ¿Es aquí mismo? ¿Dónde? Ah, que es ahí dentro.
¿Qué tal? El año que viene. Nos vamos mentalizando. Yo te veo mentalizado. Bienvenidos al briefing. Muchachos. Un briefing que es como un canapé. Una explicación de lo que va a ser la carrera. De lo que te vas a encontrar. Y yo creía que era como... de las cosas que tienes que llevar, de las que te han dicho obligar, si te eliminan algo o no. Yo creía que era como que te ponían ahí, pues yo qué sé, montaditos. Aquí te van a poner. No, un briefing no es eso. Aquí como te pongan, te pondrán a caldo de lo que vas a hacer. Vale. Ahora le van a decir a Ana que tiene que llevar el pantalón. Hostia, pero este no es el Me nuestro. matan, me matan. Este no es el nuestro. Claro que no, pero ¿sabes qué, Cookie? Bueno, muy mal, porque Ana dice que la nuestra no tiene briefing y eso me ha dolido mucho. La vuelta de ni briefing. Eso no me ha gustado nada. Se burla. Eso no está... Vamos, esto no te lo perdono, ¿eh? ¿Qué Cookie, la foto? Eso no te lo Mira perdono. qué gorrinillo llevas a la vuelta. Joder. Entonces iremos rápidamente al grano. Pocas palabras para el tema del programa. El viernes hoy han salido la ronda del Sims a las 8. Me imagino que algunos de vosotros ya lo habéis podido ver. De las 10:30 hasta las 19 podéis recoger los dorsales. Me imagino que la mayor parte de vosotros ya lo habéis hecho. Hacemos el briefing hoy a las 5 y a las 6 en francés y en inglés. Y entre las 5 y las 9 podréis depositar las mochilas y las bolsas para las bases de vida, sabiendo que para el Celestial tenéis una base de vida en las escaldas con la bolsa roja y lo depositaréis en la camioneta con las bolsas rojas. Y para el Mythic tenéis dos bases de vida, la marginera en amarillo y el Pas de la Casa en azul. Entonces, sobre todo, bordes de paliera en azul. Entonces, a las 10 saldrá el Mythic y a las 12 el Celestial. Esto todo el mundo lo tiene que tener claro. Mañana, mientras estaréis por la montaña aprovechando el sol que tendréis, las buenas temperaturas, a las 8 saldrá el maratón y el domingo 13, pues a las 9 saldrá el Solidarity Trail y a las 3 habrá el reparto de premios y a las 9 de la noche cerraremos la carrera porque será la hora donde llegará el último corredor que ha salido esta mañana a las 7 de la ronda del Sims. Bueno, igual ya ha llegado antes, pero bueno, el año pasado el último llegó a las 21 horas, es decir, que ocupó las 62 horas de carrera que... Vamos. Entonces, esto es el recorrido del Mythic, vamos a pasarlo rápidamente porque me imagino que la mayor parte de vosotros ya lo conocéis muy bien. Salimos de Orgueno, vamos a tener 4 kilómetros de llano aquí. Aquí vais a hacer unos 2,5 kilómetros en Quitrán, porque tenemos un propietario que no nos ha dejado pasar en este nivel, entonces vamos a tener que ir un poco más lejos para coger el camino que se llama del ferro, el camino del ferro, el camino del hierro. Pero bueno, es igual. Esto permitirá de alguna forma de alargar el pelotón y entonces entraréis aquí en el camino de tierra ya hasta George. Vas a tener una subida aquí de 1200 metros de desnivel positivo hasta llegar al Col del Caballo, bajada hasta bordes de Platsnous y después el Pla del Estany, una zona más o menos llana, primer avituallamiento aquí en Pla del Estany, entonces subida fuerte hasta el Pico del Coma Pedrosa, bajada fuerte hasta el refugio del Coma Pedrosa, subida a Collada de Sant Fons, bajada hasta el Col de la Botella, Collada de la Botella llano hasta aquí la Collada Montaner, subida bastante fuerte al Col de la Pica y bajada de 1500 metros de desnivel hasta la Marginera. En la Marginera os aconsejamos de aposentaros tranquilamente, recuperáis la bolsa que habéis dejado, os podéis duchar, preparar, alimentar, pero tampoco perdéis mucho tiempo. La regla del avituallamiento es ir al grano, es decir, se alimenta, se reposa, pero no tenéis que enfriaros mucho, porque aquí tenéis una subida muy fuerte que es la de Costa Sera, sobre todo en la primera parte. Entonces, tranquilos en la primera parte. Luego la subida sigue, pero más tranquila, hasta el Col de la Caulla. Aquí ya no hasta al Prat Primer, una subida muy corta hasta el Col del Bombor, bajada hasta el refugio de Claró, otro avituallamiento. Entonces aquí ya la zona esta es mucho más tranquila, sube y baja, pero no es violenta. Hasta en Lidia, al refugio de Lidia, hay otro avituallamiento muy fuerte aquí y una subida en un primer
tramo tranquila y luego bastante fuerte hasta la Collada dels Pessons. Luego una bajada fuerte en un primer tramo y luego bastante larga porque vais a pasar entre los lagos hasta llegar aquí a Bordes de Valira. Bordes de Valira tenéis la base de vida, aquí podéis recoger la segunda mochila, la primera Margineda, la segunda Bordes. Entonces aquí tenéis una subida bastante fuerte, pero bueno, sin más, hasta Porteret. Luego un llano y vais a hacer por crestas, bajada hasta Incles, otro avituallamiento aquí, subida en un primer tramo un poco violenta, pero sin más, luego más o menos llana, aquí más fuerte, hasta Coma Pedrosa, refugio, y luego un tramo de unos 800 metros, bastante violento. Será la última subida muy fuerte, hasta la bajada Comte Jean, otro avituallamiento, subida más o menos tranquila, hasta el último tramo, aquí unos 250 o 300 metros, hasta la Collada dels Veners, que es fuerte. A partir de aquí ya todo es bajada, hasta el refugio de Sortell, último avituallamiento, y luego ya, bueno, bajada y llana hasta último. Aquí tenéis el perfil, ya lo conocéis todos. Las subidas un poco fuertes, aquí tenéis la primera, esta que os comentaba, hasta el Clot del Caball. Evidentemente la subida al Pic del Coma Pedrosa. Luego tenéis la bajada fuerte al Bol de la Pica, la subida fuerte entre lo que es abajo de la Marginera y el Col del Bonbord. Luego tenéis esta subida aquí, después del refugio de Lilla, con un último tramo un poco fuerte, y la cresta de Cabana Sorda aquí, el último tramo, la Collada dels Veners, el último tramo, y todo es bajada. Pequeños comentarios ahora sobre el Celestral. Celestral, vais a hacer el mismo tramo aquí en la primera parte, hasta Llors, seguís el mismo tramo hasta el Clot del Caball, Pla del Estany, mismo tramo. Aquí la diferencia que hay entre el Celestral y el Mític es que cuando el Mític hace aquí el pico del Coma Pedrosa, vosotros del Celestral vais a bajar hasta Aigües Juntes, aquí a la cota 1600, subís al refugio, aquí os encontráis todos otra vez, refugio del Coma Pedrosa, subida a Collada de Sant Fons, luego es el mismo tramo, Coll de la Botella, hasta aquí, Collada Montaner, y a Collada Montaner, en vez de hacer el pico del Bol de la Pica, bajáis aquí hasta Escaldes, Escaldes aquí, bueno, aquí es Sispón, Escaldes, Prat-Gran aquí es la base de vida, recogéis la mochila, subida aquí, bueno, relativamente fuerte, pero sin más, realmente hasta Ramio, aquí volvís a subir, aquí se llama el Camí dels Machos, aquí hay un tramo un poco difícil, pero muy corto, y luego todo este tramo se puede decir que es casi llano, Espardín es otro avituallamiento, llano hasta aquí, la rotonda de la Aldorsa. Aquí vais a pasar, vais a tener una subida un poco fuerte, otro avituallamiento fuerte aquí a la Armiana, y luego aquí tenéis la última dificultad del recorrido, sobre todo en este tramo de aquí a aquí. Aquí en el Coll d'Arenes os reservamos una sorpresa, entonces aquí tenéis que llegar en forma para poder aprovechar del instante. Y luego bajada tranquila, hay que seguir porque no sé muy bien. Bajada hasta el Segur, y aquí tenéis una última pequeña subida aquí, hasta lo que sobrepasa las planes de Sornás y estáis llegando al pueblo d'Ortino. Entonces aquí tenéis las tres dificultades, es el Clot del Caball, la Portella de Sant Fons, como tenía en el Mític, y luego tenéis la bajada hasta el Col de la Botella, Collada Montaner, la bajada entre el Collada Montaner y Escaldes, y luego la pequeña subida aquí hasta el Col Jové, y finalmente esta última hasta el Col d'Arenes. Entonces, dispositivos de seguridad, que es muy importante. Entonces, sabéis que aquí tenemos unas 500 personas que están a vuestro servicio, un poco más de 500, hay 15 policías, 30 agentes de circulación, 418 voluntarios, 27 voluntarios de la Cruz Roja, 12 bomberos, son bomberos de alta montaña, gente que está realmente curtida para servir los servicios de dificultades en lugares complicados, 3 médicos de carrera, 2 enfermeros, 17 masajistas, 8 podólogos, 2 quiropractores y un practicante de una técnica muy interesante que podréis, si queréis, utilizar en Bordes de Valira. Entonces, el marcaje, me imagino que los que ya han hecho la carrera ya lo saben, tenemos una variedad de sistemas, pero en todo caso tenemos todos los sistemas de marcaje están específicos para la noche con material reflectante. Pero no obstante, la vigilancia vuestra tiene que ser permanente. Siempre lo que suelo decir es que la seguridad es cosa de 2 organizadores, pero también vosotros. Es decir, que no os tenéis que fiar únicamente a nosotros, la vigilancia tiene que ser permanente. Este es un trail o un ultra complicado, es alta montaña. Entonces, la meteorología y protocolos de seguridad,
tenemos la posibilidad de neutralizar la carrera en todo momento en diferentes refugios, tenemos también la posibilidad de desviar la carrera sobre itinerarios alternativos. Otra cosa muy importante, que esto se aplica evidentemente al Mythic, al Celestial, a la ronda y a la maratón, a todas las carreras, hemos hecho unas fichas de ese tipo porque muy a menudo, porque no estamos en un estado normal cuando corremos, todos lo sabemos, pues las cosas no las entendemos muy bien. Pues, entonces hemos hecho una ficha que es muy visual, entonces para hacer preguntas de tipo ¿dónde estoy? ¿Cuántos kilómetros me queda? ¿Dónde está el próximo avituallamiento? Pues entonces presentamos esta ficha y aquí está muy fácil de ver. Aquí, por ejemplo, es la ficha del Buen de la Pica. Entonces esto significa que estoy en el Buen de la Pica, que he hecho 35 kilómetros 300, que estoy en la altitud 2406, que he hecho ya todo esto, que me queda todo esto por hacer, que la barrera, el corte horario, el próximo corte horario se encuentra en la Margineda a esta hora, que a partir de aquí tengo una bajada fuerte hasta el kilómetro 39 con esta altitud, y ya está, y que el próximo avituallamiento se encuentra a 8 kilómetros. Normalmente viendo esta ficha respondemos a la mayor parte de las preguntas existenciales que os podáis poner. Bueno, esta es la ficha, por ejemplo, del Celestial, es mismo modelo. Entonces, en cuanto al reglamento y recomendaciones, cuatro cosas importantes. Primero, saber que para los acompañantes tenemos una lanzadora a vuestra disposición. Entonces, ya varios puntos de acceso que os pueden encontrar. Aquí los he puesto aquí en la lista. Asistencia no está autorizada, os pido decir con mucho cuidado, la asistencia no está autorizada fuera de los puntos de avituallamiento. En los puntos de avituallamiento no hay problema, pero fuera de los puntos de avituallamiento es motivo de descalificación. Entonces, el acompañamiento sí que es posible exclusivamente entre Sornás y Ordino a la llegada. Cuando llegáis, pues la familia os puede acompañar para pasar juntos la línea de la meta. Entonces, otro punto fundamental es en el caso de abandono, que no habrá abandonos, pero bueno, hablo así por hablar. Entonces, en caso de herida, aparte en caso de herida, solo es posible el abandono en un punto de control o avituallamiento. Tenéis que registrar el tiempo en el chip con vuestro dorsal, tenéis que registrar y esperar instrucciones. El consejo que os doy es de nunca abandonar al entrar en un punto. Es decir, si entráis en un punto, por muchas ganas que tenéis de abandonar, no abandonéis, esperáis o reposáis, os alimentáis, es un punto de avituallamiento, y entonces tomáis la decisión, pero no al entrar. Entonces es absolutamente obligatorio avisar a la organización y no dejar el recorrido marcado sin la autorización de la organización. Sobre todo nos tenéis que informar, porque a veces nos ha pasado de buscar corredores porque han abandonado, no nos han avisado, se han ido de Andorra cortando el móvil y nosotros locos buscando el tío ese por todas las montañas, con la policía, los bomberos, etc. Claro, la persona no lo ha hecho de mala fe, pero bueno, para nosotros puede ser muy grave, pero lo tenemos que buscar. Entonces, sobre todo nos avisáis. Otra cosa, material obligatorio, fundamental, esto, la frontal con pilas de recambio, la manta térmica, el silbido, un impermeable con capucha, muy importante, guantes, también fundamental, reserva de agua, reserva alimentaria, una gorra u otra protección contra el sol o el frío, una cinta elástica que os permite hacer el strapping en caso de herida o de hacer otro corredor. Luego, una samarreta con mangas largas. Aquí hay muchos que nos han puesto una pregunta, es decir, las mangas cortas están autorizadas siempre y cuando haya manguitos. Es decir, el brazo tiene que estar totalmente cubierto. Luego, las mallas largas, esto es obligatorio, pero esta obligatoriedad la levantamos, es decir, que para las misiones meteorológicas no es necesario llevar mangas largas, ¿vale? Y el sobrepantalón impermeable también era obligatorio, también hemos levantado la obligatoriedad, es decir, que no tenéis obligación ni de mallas largas ni de sobrepantalones impermeables. El teléfono que funciona en Andorra, esto sí que es obligatorio porque os tenemos que poder localizar y vosotros también os tenéis que poder contactar. En vuestro dorsal habréis visto que hay un número de carrera, que es el 666200, que es el número de seguridad. Si tenéis cualquier problema me llamáis, yo estoy en la otra punta, no dudéis en llamarme. Bueno, para saludarme no, pero si hay un problema, sobre todo me llamáis, no molestáis, a cualquier hora del día o de la noche, díganme.
el Solidaridad verde, el Celestray, otra parte de vosotros, malva, y el maratón azul. Entonces, vosotros os encontraréis, lo del Celestray normalmente no encontraréis otros corredores, podréis encontrar a lo mejor algunos de la ronda, pero muy poco probable. En cambio del Mythic os encontraréis gente de la ronda, muy probablemente por la Valle del Madrid. Previsiones meteorológicas. Entonces, tenemos buenas noticias porque ya eran buenas, pero parece que se va mejorando. Es decir, que teníamos previsión de algunas gotitas de lluvia a finales de tarde, pero normalmente será muy probable. Las probabilidades de lluvia son pocas. En la zona norte, sobre todo para el Mythic, durante la noche habrá temperaturas frías, sobre todo en altura, pero bueno, no hay previsión de ninguna tempestad eléctrica, entonces normalmente la cosa irá muy bien. Hay condiciones, yo iba a decir, casi ideales para hacer buenas marcas y sobre todo para aprovechar el país de manera fantástica. O sea que es nuestro objetivo. Aquí hemos hecho 4 fotos para que veáis un poco. Bueno, no lo veréis porque esto pasaréis de noche, pero bueno. ¿Sabéis lo que os perdís, no? Bueno, estamos bajando del Clot del Cagar. De hecho, aquí lo que vais a ver es una zona de este orden, ¿eh? Pero bueno, se baja así y aquí veis, aquí es el Coma de Rosa. Los últimos del Mythic, pues podréis ver los primeros que están pasando por aquí, por la collada de Maribel, para pasar el Colletese. Luego, esto es el Padrestán, también pasáis de noche. Aquí es el refugio. Aquí os mojaréis muy probablemente los pies porque hay mucho patamoyos, mucho agua. Esto es la subida para el Mythic, la subida al Coma de Rosa. Está por aquí, es decir, que no tendréis que pisar mucha nieve. Y el Padrestán está aquí abajo, en la niebla. Esta foto es de antes de ayer por la tarde, ¿eh? Esto es bajando del Coma Pedrosa ya por el otro lado. Entonces esto es de esta Negre, vais a bajar por aquí y entonces vais a pasar por aquí. Todo esto de noche, entonces no hay miedo que tener porque aquí no veréis el pasáis por aquí sin problema. Y esto es para el gol de la pica. Esto sí que pasaréis, evidentemente, pasaréis de día aquí o a la punta del día. Aquí es el camino, luego se baja por aquí y se da la vuelta por unos 80 metros de desnivel más abajo para llegar aquí en la carrera y bajar aquí. Veis la ciudad, aquí es la marginera, pues hay 1500 metros de desnivel entre este punto y aquí. Entonces, con calma, porque no hace falta mucha prisa aquí. Esto es también el Mythic, sí. El Mythic, cuando llegáis después del Beaumont, aquí acabáis de pasar por el refugio de Perrinet y bajáis al refugio aquí de Claró. Después de Claró pasáis por aquí, aquí pasaréis por la collada de la Mayana. Aquí es el final, bueno, el final no, pero casi el lago de Cabanasonda. Luego aquí tenéis una subida fuerte que hay que pasar por aquí. Esto es el refugio de Cons de Jan. Vais a subir por aquí, la collada de los Meners, aquí. Esto es el último refugio, cabaña que hay antes de pasar la Portella, la collada de los Meners, y luego ya es bajar hasta Sorte. Entonces, como no quiero ocuparos más tiempo, vamos a flipar, vamos a flipar. Hace un buen tiempo. Pero vamos a flipar de verdad. Estoy cansado de verlo. Estoy cansado. ¿Esto es para jugar al golf? Igual esto sube para arriba. Mira qué pasa. O de rápido. Vaya a trabajar. Los bisontes. ¡Habla! Son pasarse. No me pesa nada la mochila. No me pesa nada la mochila. Todos los corredores que no hayáis pasado todavía el control del chip, es muy importante que paséis ahora mismo el control del chip. Tous les participants, s'il vous plaît, allez près de les Será con los míos. ¿Cómo lo llevo? S'il vous plaît. Ahí se caen. Importante. Cuando estén
A 20 minuts per sortida, 20 minutes to go, and tens que arreglar això. Fas molt sovint, hi ha alguna història de superació, com ho tens? Y pedimos la organización de toda la plaza para calentar un poquito, ¿no? Que de falta. Sí, sí, calentaremos. Sopas hechas calentar todos, ¿eh? Empezar a volar, chicos. No, venga. Venga, por ellos, venga. El Deportivo Valencia que nos va a ayudar a mover a toda la plaza, ¿eh? Me ayudaréis, claro que sí. Venga ahí, vamos. Ok, Xavi. ¿Preparados? Are you ready? Are you ready? Vamos por encima de la media, ¿eh? A ver, 5.20. 5.20 y Bañuz tenía 6.30 puesto.
y 10 kilómetros. Bueno.
Bon dia. Jo sí, no? Sis 14. Passa res, al final tens números per borratxes, eh? Sí, és que és això, 6-14. Vale. 197. 197. 197. Un momentito.
Ya llueve bien, kilómetro 17, 1300 de desnivel, casi que 3 horas y 128 pulsaciones. ¡Ah! ¡Oh, madre! Hay algo ahí que te enganchas. Ahí es en el stop. ¡Coño! Es grande. ¡Qué bueno! ¡Puta madre! Venga, 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 venga. Vale. 31,97. Venga, vamos. Público, m'agradaria recordar una miqueta, sisplau. Todo muy bueno, ¿eh? La naranja te salió fenomenal. Igual. ¿Me echo yo mismo? Venga. Esta es la mentalidad, esta es la mentalidad. Yo. Tírale todo, que nos vamos. Gracias. Sí, sí. Saco bastones. Kilómetro 18.
Va. Por aquí. Mil de desnivel, 4 horas 4 minutos y aquí estamos, aquí arriba. Nos quedan aún 1000 de positivo y 3000 de negativo. Bueno, 3000 tampoco, no, me he mojado. De negativo no estoy seguro, no lo sé, no lo llevo aquí. 2000 a lo mejor. Vale, muchachos, que estamos. Venga, 31,97. ¿Cómo aneu? Bien, mira, aquí no hay tapón, ¿eh? Venga, no. Para... ¡Uah! Joder, si no por el bastón me la pego. Si no es por el bastón, ya estaría ahí con el calambre debido a la hostia. Yo creo que el que más y el que menos ha petado. Yo la peor fue la Mamova, la maratón de montaña de Valencia, porque me confié, luego estrené un pantalón de compresión que me venía pequeño. Sí.
Gracias. Cómo mola la casita blanca. La casita blanca. Oh, qué bonito. Qué guay que estáis aquí. Agua por aquí, a ver. Madre mía, si que aguantáis aquí. Nada, está mejor. La basura, a ver. Joder con los bastoncitos.
Molt bé. Tot bé? Sí. Vinga, va, una miqueta més. Bueno. Vinga! A ver si... 31-97. Está perfecto. A ver. Venga, vamos. Bueno, estoy grabando. No sé si se ve lo de la lluvia y el vaho se irá de pique, pero llevamos 2412 metros, kilómetro 25, ritmo cardíaco 108, tiempo 5 horas 9 minutos y voy a bajar despacio o petaré.
impresionante. 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 No he visto cosa igual nunca. El helicóptero tocándonos aquí. Impresionante. El positivo 2412. 5 horas y media. El kilómetro ya ni lo veo con la sombra esta. A ver, 20 y tantos. 29, 26, 27. ¡Ale! ¿Por dónde sigue esto? ¿Por aquí? A ver si los pillo, esto que me tienen hasta ahora. ¿Te ayudo? C'est bon, c'est bon. Ok. C'est juste que ça va déclencher le campa. La raíz. Las raíces es lo peor siempre. Hola. Hostia.
¿He de parar? Vale. ¿Cuánto queda, has dicho? Vale. ¡Ah! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué susto!
¿Por allí? Sí, todo recto y ya meta. Wow. ¡Uah! Llegado el ritmo, sí señor. Últimos metros corriendo a buen ritmo. Enrique, finisher. Enrique, sí. Ya no veis nada, ya está solo. ¡Bravo! Gracias. ¿Qué la cerveza? ¿Qué haces aquí ya? Buena. ¿Qué haces aquí ya, cabrones? Ya hemos terminado. ¡Cabrones! ¿Cómo habéis acabado ya? Calamarato. ¡Qué bestias! ¿La traes? ¡Qué bestias! Sí. Bueno, dale, va. Cervecita, vamos. Que ahí nos dan cerveza gratis, va. ¿Ah, sí? No tienen ni que pagar. ¿Qué tal, tío? Enhorabuena, hostia. Enhorabuena. Sí, que bien me ha salido, tío. ¿Y tú? Muy bien, nos ha salido muy bien. Estar aquí ya no te quiero contar nada. Hemos hecho J y yo 14:35. Madre de mi vida, Pony tío. ha hecho... Has hecho menos tiempo que yo en cada 40. Así estás, tío. Estás seco. Estás seco total. Qué alegría verte ahí. Ya quería que no te veía. Ahí el puñito de los puñillos, sí. Arriba, sí, señor. Maratón. La verdad es que el segundo maratón nos ha salido muy bien. Qué bien me ha salido. Arriba para el Pony. Hizo un papel El Pony, ¿no? ¿Va a ser que te ha saludado, Carlito? Sí, sí. ¿Te ha dado? El 23. Madre mía. El ¿Te ha dado sopas? No, si yo también me pasaba al principio así. Ha hecho 13:50, tío. Para cagarse. Qué bestia. Bueno, pues ya sabemos dónde está cada uno. Yo me quedé flipado. Coca-Cola yo, porque yo no, ya sabes que no bebo. Ya estamos, ya Ya estamos. sabes, yo no bebo, tío. Si no, no hubiera hecho este tiempo. Estamos en la puta. ¿Qué he hecho? Si es que a mí es lo que me pasa. Si Kilian me viese lo que yo, le ganaba. Aquí estoy con Alberto el Grande. El grande es este señor de Qué aquí, bestia. este. Qué bestia, qué tiempo has hecho tú. Y eso que era más del doble que yo. Me ha salido muy bien. Enhorabuena, tío. Enhorabuena, sí, tío. Que nos Enhorabuena. hemos juntado, collón. Ya. Que yo ya no lo veo. Sí. Una cervecita, que voy a celebrarlo con mi amigo Kiko. Venga, que hemos venido de muy lejos para sufrir. Terminó la maratón del Steams, 7 horas 14 minutos, tan bonita como me imaginaba. Y nada, a esperar a los compañeros. He visto gente de Passage Sport, Alberto Martín, Carlitos Delegado, que han hecho unos tiempazos en la de 83. Pero bueno, he hecho lo que he podido, me ha salido bastante bien, no he tenido problemas, he ido muy despacito al principio y al final muy rápido adelantando gente, entonces creo que es así como hay que funcionar. Así que, dicho esto, se acabó.